Hola, vamos a dar la clase de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar la clase de hoy haciendo los límites que dejamos pendientes en la clase de ayer. Recordar que dejamos pendientes los límites correspondientes a los ejercicios 1 y 2 de la página 221, ¿vale? Pues venga, pues voy a empezar haciendo estos límites. Aquí tenéis el ejercicio 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver, este límite de esta función es igual a, como esta es una función de proporcionalidad inversa, que es continua en su dominio es todo R menos el punto 3, ¿de acuerdo? Pues por lo que dijimos ayer, el límite basta con sustituir en el punto 2. Luego 3, 2 por 2 son 4, partido por 2 menos 3 es menos 1, ¿vale? Pues será 3 más 4, 7, menos 7. Luego el límite es 7. El límite de esta función en el punto 2, como es una función continua en el, si está definida en el punto 2, lo único que hay que hacer es sustituir el valor de la función en ese punto. Este de aquí, pues ocurre, si está definida, esta es una función radical, ¿de acuerdo? Su dominio serán los puntos donde el radicando es positivo. Vamos a ver si 5 hace eso, si 5 está ahí, 5 al cuadrado 25, menos 25, 0, raíz cuadrada de 4, luego sí, 5 está en el dominio de la función, luego basta con que sustituyamos y nos sale raíz de 4 al sustituir, luego el límite es 2. Se supone que si no tiene signo, la raíz es positiva. Luego el límite es 2. Luego en las funciones, lo que dijimos ayer, si las funciones elementales en los puntos de su dominio, el límite basta con sustituir el valor de la función en el punto. Aquí, pues la función seno es continua, 3 es continua, aquí tenemos una suma, perdón, el dominio de esta función es todo R, disculpadme que diga lo de continua, aún no lo puedo decir, dentro de un ratillo sí. Esta función, su dominio es todo R, luego el límite sustituimos y ¿qué nos queda? 3 menos el seno de 0 es 0, por 2 es 0, luego el límite es 3. Y por último, pues aquí tenemos otra función, una función exponencial, su dominio también es todo R, luego basta con que sustituyamos menos 1. Menos 1 por 3, menos 1, menos 3, 4 menos 3, 1, luego E elevado a 1, que es E. Y así hacemos estos límites. Luego, como os dije en la clase de hoy, el 99,9% de los límites se harían de esta manera. Pasamos ahora al ejercicio 2 de la página 221, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos una función definida por partes. Luego tenemos que hacer los límites laterales. La manera de enfrentarnos es hacer los límites laterales. Pues vamos a hacerlo. Hago el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, es decir, para valores más pequeños de 5 de f de x. Por la izquierda quiere decir para los valores más pequeños que 5. Eso quiere decir por la izquierda. Luego, como esta función es una función cuadrática, su dominio es todo R, luego podemos sustituir. Y sustituimos 5 al cuadrado 25, menos 25, 0, luego el límite por la izquierda vale 1. Y ahora por este otro lado hago el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 5 por la derecha, ¿de acuerdo? De f de x, pues corresponde cuando x es mayor que 5. Pues sustituyo 5 menos 4, 1, luego el límite también vale 1. ¿Qué tenemos? El límite por la izquierda existe y vale 1, el límite por la derecha existe y vale 1, son iguales. Luego, ayer dijimos que en el caso de que eso ocurriera, podemos afirmar que el límite de f de x, cuando x tiende a 5, es 1. ¿De acuerdo? Podemos afirmarlo. Luego esto es el valor del límite. De la misma forma, lo hacemos aquí, en 5. Pues hacemos el límite por la izquierda, límite cuando x tiende a 5 por la izquierda para los valores más pequeños que 5, ¿vale? ¿Y cuánto vale de g de x? Es 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Esto es una función elemental, una función exponencial, el 5 está en su dominio, luego 2 elevado a 5. ¿Cuánto es 2 elevado a 5? Pues 2 al cuadrado son 4, al cubo son 8, a la cuarta son 16, 32.
¿de acuerdo? Es 32, el límite por la izquierda es 32. Vamos a ver el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 5 por la derecha de g de x, pues cuando x es mayor que 5, pues tenemos que es 5 menos 1, esta es una función cuadrática, es una función cuadrática, luego es una función elemental, el 5 está en su dominio, 5 menos 1 son 4, 4 al cuadrado son 16, 16 partido por 2 son 8. Luego, los límites laterales existen, pero son diferentes. Por tanto, podemos afirmar que no existe el límite cuando x tiende a 5 de g de x. No existe. Porque los límites laterales son distintos. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos ahora, una vez hecho los ejercicios que dejamos pendientes ayer, pasamos ahora vamos a ver, me voy a dejar un segundito, pasamos ahora a estudiar la continuidad. Vamos a ver continuidad en un punto. Voy a explicarlo así brevemente. Continuidad en un punto. Bien, cuando una función es continua en un punto C. Yo quizás en la clase, bueno, mañana hubiera dicho A, pero bueno, vamos, ya que pone aquí C, mañana tengo que acordarme que decía, cuando una función es continua en un punto C. Una función es continua en un punto C si el límite de la función cuando x tiende a ese punto coincide con el valor de la función en el punto. Es igual a f de C. ¿Vale? Esta es lo que se tiene que cumplir. Que el límite de la función cuando x tiende a C sea igual a f de C. Aquí sí importa el valor de C. Acordaros que ayer en los límites no importaba el valor de la función en el punto. Aquí sí importa. ¿Qué tiene que fallar para que una función no sea continua en un punto? Perdón, ¿qué se tiene que cumplir? No que tiene que fallar, al contrario, ¿qué se tiene que cumplir? Pues que exista el límite de la función en el punto, ¿vale? Que f esté definida en C, es decir, que exista f de C, y que ambas cosas coincidan, el límite que tiene que existir y f de C también. Se tienen que cumplir esas tres condiciones. Existe el límite, existe el valor de la función en el punto y ambas cosas coinciden. ¿Qué puede fallar para que una función no sea continua en un punto? Pues que la función no esté definida en el punto. Acordaros cómo acabamos la clase de hoy, esa que valía siempre 1, pero en el punto 2 no existía, pues puede ocurrir eso. ¿Qué puede ocurrir? Que la función, los límites laterales no coinciden. El ejercicio 2b que acabamos de hacer, los límites laterales son distintos, luego no existe el límite de la función en el punto. O también puede ocurrir que, aun existiendo los límites laterales y coincidiendo, el punto, el valor de la función, el valor de los límites no coincide con el valor de la función en el punto. También puede ocurrir eso. ¿De acuerdo? Luego pueden ocurrir alguna de estas tres cosas. Después está la clasificación. A mí, más que esta clasificación, que si quiere la damos, si queréis la podéis aprender, a mí lo que me gusta es cuando una función no es continua en un punto, decir cuál es el motivo de que no sea continua, qué es lo que ha fallado. ¿De acuerdo? Pero bueno, puede ocurrir, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí son discontinuidades evitables. ¿Por qué? Porque existe el límite, ¿de acuerdo? Existe el límite, pero o bien no está definida la función en el punto, o bien el punto está desplazado. Y por eso se llaman discontinuidades evitables. La idea es que se puede taponar el agujero. Después están las inevitables. Aquí tenemos una inevitable, no existe el límite, los límites laterales. Y las inevitables pueden ser de salto finito, como es esta, o esta de aquí, de salto infinito, o de salto infinito, de salto infinito, que exista alguna asíntota vertical. Y por último están funciones como esta, en las que no existe el límite. Directamente no existe el límite. Mirad, esta, por ejemplo, es que no es que haya una asíntota, sino que no existe. Ahí se va acumulando, ¿de acuerdo? Y no existe el límite. Luego estos son los tres motivos, ya digo, se pueden clasificar de esta manera, aunque a mí lo que me gusta es decir cuál es el motivo de que la función no sea continua, ¿vale? Por último, pues
os doy a dar una gran alegría, ¿de acuerdo? Os voy a dar una gran alegría. ¿Qué ocurre? Pues que las funciones elementales en su dominio son todas funciones continuas. Recordad quiénes son las funciones elementales, lo dijimos ayer, lo repetimos hoy. Pues las funciones polinómicas, las racionales, las radicales, los logaritmos, las exponenciales, las trigonométricas y los valores absolutos. Todas ellas, ¿de acuerdo? En su dominio son funciones continuas, por tanto se va a cumplir que el límite cuando f de x, el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a f de c. El problema va a surgir ¿dónde? Pues va a surgir sobre todo en los puntos donde que no pertenecen al dominio o también en las funciones de definida a trozos. También en las funciones de definida a trozos. Ahí es donde van a surgir los problemas. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 16 y 17 de la página 234. Me voy a ir aquí otra vez, voy a volver aquí, ¿vale? Y nos vamos al ejercicio 16 de la página 234 de vuestro libro. ¿Qué es lo que dice ese ejercicio? Dejadme un segundito que yo también lo busco aquí en el libro, que lo tengo aquí al lado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice ese ejercicio 16? Nos dice, estudia la continuidad de la siguiente función, y dibuja su gráfica. Bien, pues vamos a estudiarlo. Veréis, esto es una función definida por partes. Tiene dos partes, una antes de 1 y después de 1. Esta función de aquí, ¿de acuerdo? Esta función de aquí, un segundito, círculo, que no sé si aquí se puede cambiar de color, pero bueno, no sé, entonces pues no voy a cambiar. Esta función de aquí está definida en dos partes. Antes de 1, la función es continua, porque e elevado a x es una función elemental, luego antes de 1 es continua. Si x menor que 1, es continua. ¿Vale? Como están diciendo que estudia la continuidad, es continua. Después de 1, ¿de acuerdo? También es una función elemental el dominio del logaritmo neperiano cuando x mayor que 0. Luego, si x es mayor que 1, también es continua. ¿De acuerdo? Luego ya hemos estudiado la continuidad antes de 1 por ser una función elemental y el dominio todo R, en particular cuando x menor o igual que 1, y igual ocurre con el logaritmo neperiano, que también es continua. ¿Por qué no he puesto, perdón, que no he puesto aquí el 1? ¿Por qué no he puesto el 1? Porque en el 1 es donde se produce el cambio de definición, y ahí tengo que estudiar el límite por la izquierda y el límite por la derecha, y ver si coincide con el valor de la función en el punto. ¿Cuánto vale f de 1? Pues f de 1, aquí me lo están diciendo, cuando x es mayor o igual que 1. Luego esta la definición que tengo que poner. Logaritmo neperiano de 1, que vale 0. Voy a hallar los límites laterales. Límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de f de x, que es esta definición, es decir, e elevado a x. ¿Y eso cuánto vale? Pues sabemos que lo único, como esta es una función elemental y el 1 está en su dominio, lo único que tenemos que hacer es sustituir 1 ahí. Luego me queda e elevado a 1, que es e. Luego el límite por la izquierda vale e. ¿Y el límite por la derecha cuánto vale? El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, esta es la definición por la derecha para los valores mayores, el logaritmo neperiano de x. Luego será igual al logaritmo neperiano de 1, que es 0. ¿Qué tenemos? Que los límites laterales no coinciden. Luego no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿De acuerdo? Y por tanto, como no existe, f no es continua en 1. ¿De acuerdo? F no es continua en 1. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? Pues aquí lo que hay es una discontinuidad de salto, de salto finito. Pasa de E a 0. Pasa de E a 0. ¿Cómo sería la gráfica aproximadamente de esta función? ¿Cómo sería la gráfica de esta función? A ver si aquí me cabe. A ver si aquí me cabe. Lo voy a intentar. Aquí en 1
¿vale? En 1 vale E, pero no llega a tocarlo. En 1 vale E, esto vale más o menos E está por aquí. 1 más o menos E está por aquí, ¿de acuerdo? Y después, en la parte del logaritmo, ¿de acuerdo? Vale 0. Luego, esta función antes de 1 es elevado a x, que su gráfica aproximadamente es así, ¿vale? En 1 no llega a valer E, lo dejo abierto. Y por otro lado, el logaritmo, que viene por aquí, pero a partir de 1 y después va hacia acá. Así es el logaritmo. Luego se va que aquí hay una discontinuidad de salto. Aquí hay una discontinuidad de salto. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda vale E, pero sin llegar a tocarlo, porque cuando x menor estricto que 1, ahí tiene abierto, y por la derecha sí vale 1, luego una discontinuidad de salto. Esta función sí podemos decir que es continua en 1 por la derecha, y sí se puede decir que es continua en 1 por la derecha, ¿de acuerdo? Pero no es continua en 1. Es continua en 1 por la derecha porque el límite cuando x tiende a 1 por la derecha coincide con el valor de la función. Bien, vámonos al siguiente ejercicio, el 17A, ¿de acuerdo? Que nos dice que hallemos el valor de que nos dice, calcula el valor de K para que las siguientes funciones sean continuas en todo su dominio y representa para el valor de K. Es decir, ahora tenemos que estudiar el valor de K para que sea continua en todo su dominio. Volvemos a decir lo mismo. ¿Quién es el dominio de esta función? Bueno, cuando x menor que 3 es un polinomio de segundo grado, que su dominio es todo R, y por tanto también lo será cuando x es más pequeño que 3. ¿De acuerdo? Y a partir de 3 es el logaritmo neperiano de x menos 2. ¿Quién es el dominio de esta función? Pues desde 2 hasta más infinito. Luego, x mayor o igual que 3 entra. Luego, el dominio de esta función es todo R, ¿de acuerdo? Antes de 3, por ser un polinomio de segundo grado, es continua. Después de 3, por ser un logaritmo, también es continuo. ¿Vale? Hemos dicho que las funciones elementales son continuas en su dominio, luego es continuo antes de 3 y después de 3. ¿En dónde surge el problema? En el 3. Vamos a ver cuánto vale f de 3. F de 3 es igual a, pues aquí, 3 menos 2, 1. Volvemos a tener otra vez lo mismo. Logaritmo de 1 igual a 0. Luego f de 3 es igual a 0. Vamos a ver los límites laterales. Voy a calcular el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Por la izquierda de f de x es lo que vale x cuadrado más kx. Es un polinomio de segundo grado, lo único que tenemos que hacer es sustituir 3. 3 al cuadrado 9, 9 más 3k. Ese es el límite por la izquierda. El límite por la derecha, ¿cuánto vale? Pues el límite por la derecha es sustituir para los valores mayores. Me sale muy mal la letra, pero es que este pizarrín que tengo es muy malillo, tengo que comprar otro. Es 3 menos 2, 1, logaritmo de 1, que vale 0. Si quiero que la función sea continua, estas dos límites laterales tienen que ser iguales, es decir, 9 más 3k tiene que ser igual a 0. Por tanto, 3k tiene que ser igual a menos 9 y por tanto k tiene que ser igual a menos 3. Luego, ¿qué tenemos por conclusión? Que si k es igual a menos 3, los límites laterales coinciden, son igual a 0, ¿de acuerdo? Y coinciden con el valor de la función y la función será continua en el punto 3 y por tanto será continua en todo R. Si k es distinto de menos 3, eso no ocurrirá, la función será continua antes de 3 y después de 3, pero no lo será en 3. Esa es la conclusión. Vamos a dibujar la función, a ver cómo vamos a dibujarla aproximadamente. Voy a sustituir aquí k por menos 3, ¿vale? Aquí ya tenemos, me están dando ganas de estornudar, eso pasa en los directos. Pues aquí tenemos k cuadrado menos 3x, ¿no? ¿Vale? Bien, pues vamos a ver la gráfica así aproximadamente, lo voy a hacer de una manera aproximada. A ver si lo hago bien, no me salga muy mal. Esto me ha salido regular. Vamos a ver. A ver si aquí. Muy bien.
En el punto 3, 1, 2 y 3 es donde cambia la definición. En el punto 3 tengo 3 menos 2, 1, logaritmo neperiano de 1. Luego, a partir de aquí, esto vale 0. Y a partir de aquí ya viene la función en forma de logaritmo. Hemos desplazado el logaritmo 3 unidades hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y después, ¿qué más tenemos? Tenemos después, por otro lado, x cuadrado menos 3x, ¿verdad? Eso es una función cuadrática con las ramas parabólicas hacia arriba, ¿de acuerdo? Y que corta a los ejes, lo podéis comprobar en 0 y en 3. Y más o menos la gráfica, lo podéis vosotros dibujar mejor, pero más o menos la gráfica es así. Pero aquí sigue hacia más infinito. Luego, aquí tenemos esa parábola, lo podéis comprobar, y después aquí sigue hacia acá. Luego, la función es verdad que es continua en el punto 3. ¿De acuerdo? La función es continua en el punto 3. ¿Vale? Pues nada, con esto acabamos la clase de hoy y ahora en el guión os pondré los ejercicios que tenéis que hacer para mañana. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto, a ver un segundito, que me voy aquí, a ver dónde me voy. Dejo de compartir con vosotros. Bueno, no, lo que voy a dejar de grabar, a ver si aquí es donde voy a dejar de grabar. Bueno, pues espero que os haya gustado.